y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, también con los que nos sintonizan por medio de nuestras redes sociales. Y ponerme la primera imagen, aunque no tenga ninguna letra, porque quiero hablar un poquito de eso. El tema de hoy tiene un título muy sugestivo. Se llama Esperanza en tiempos de crisis, parte 1. Esto es como la película de Misión Imposible. Los voy a dejar picados a todos. Pero ya estamos trabajando con el Señor en la realización de la segunda parte. Estamos viviendo tiempos sumamente interesantes, diría yo, sin mentir de que son sumamente complicados. Pero no es ni la primera vez, ni va a ser la última. Y tenemos que aprender. Podemos tener actitudes positivas, podemos tener actitudes negativas. Yo los invito a que tengamos una actitud positiva, porque cuando una crisis se da como la que estamos viviendo, y no se da solo en el ámbito político, gubernamental y de país, como lo estamos viviendo, hay crisis en el agro, hay crisis en la salud, acabamos de salir de una crisis mundial hace un par de años, ya se nos olvidó, ¿verdad? Ya se nos olvidó, es que ese es el problema del ser humano, tenemos una memoria de cortisísimo plazo. Pero bueno, pero cuando suceden estas crisis, surgen preguntas. Y no me dejarán mentir que ahorita, en medio de todo, nosotros tenemos muchas preguntas. Y entonces, Señor, y toda esta hora, ya me imagino, y toda esa oradera que teníamos, y toda esa intercesión, y que no sé qué, y que no sé cuántos, no sé qué tantas preguntas. Y la pregunta del $1,000,000. ¿Cuál es la pregunta del $1,000,000 ahorita de todos? O yo estoy equivocado, tal vez solo yo la tengo. ¿Cuál es la pregunta del $1,000,000? ¿Cuál es la pregunta del $1,000,000 ahorita? ¿Cuál es? Por ahí va. Por ahí. ¿Por quién voy a votar? Esa es la pregunta del $1,000,000, ¿sí o no? O sea, seamos sinceros. Hoy les voy a dar esa respuesta, así que no se vayan. Tenga paciencia. Miren los ojitos. ¡Ah! Me rayé. No, ya en serio. Es importante, no, esto es serio de todos modos, como sea, pero también estamos en una crisis, sí, pero del otro lado, créame, hay esperanza. ¿Y dónde está la esperanza? En Dios está la solución. Entonces, es importante que nosotros, una crisis, vamos al concepto de qué es una crisis. Primera parte, les decía, si esto es como Misión Imposible. Vamos a definir, me gustó internet, encontré una definición de crisis, y dice, se conoce como crisis a aquel periodo o situación en la cual la normalidad vigente pierde su sustancia, dándole lugar y primado a los cambios bruscos o dificultades. Entonces, ¿estamos en nuestro status quo o estamos en nuestro estado muy cool, muy calmados, muy relajados? Y hay un cambio en las circunstancias. Y eso nos provoca incomodidad. El cambio definitivamente en todo sentido provoca incomodidad, y eso nos abre a dos reacciones. Una reacción positiva, una reacción, ¿cuáles son las actitudes? Una reacción positiva a una crisis que nos puede llevar a verla como una oportunidad de cambio. Y en todas las historias, o en muchas historias que ustedes pueden leer de éxito en la industria, en las finanzas, en la medicina, hay circunstancias creadas o hay circunstancias que pasaron en una crisis, y eso abrió oportunidades, una oportunidad de cambio. Entonces yo los invito a que
esta crisis que estamos viviendo la veamos como eso, como una oportunidad. Y hay muchos líderes coaching o expositores o personas de éxito que nos cuentan su historia, y su historia de éxito está en un momento de crisis, porque ese momento de crisis es un momento de coyuntura, es un momento de divergencia, es un momento de cruzar a algún lado o cruzar al otro, y eso tiene las consecuencias. Una actitud positiva es enfrentarla. ¿Cómo la podemos enfrentar? Pues tenemos que entrarle, pues, así como es. No podemos hacernos los locos, o no podemos decir, no, esto no es conmigo, me voy a otro país. Interesante, los primeros memes de ¿cuándo fueron las primeras elecciones? ¿24, 25? 25, el primer meme que salió por ahí fue de alguien que se quiere ir. Entonces, no, eso no es correcto, ¿verdad? Entonces, tenemos que enfrentarla, tenemos que sobrepasarla, tenemos que salir adelante, tenemos que analizar nuestra vida. Es importantísimo. Todos hemos tenido en algún momento de la vida, o no sé yo, una crisis financiera. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Un análisis. ¿Qué estoy gastando? ¿Qué puedo reducir? ¿Y cómo puedo hacer un plan de contingencia? El método común y muy popular para esto es el famoso FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y las empresas han desarrollado toda una teoría sobre este tema y los lleva a sobrepasar una crisis y traen soluciones. Pero para nuestro caso, la reflexión es sumamente importante, sumamente importante. Podemos tener una actitud negativa, que puede ser sumirnos en ella y nos quedamos estancados, huir de ella, no enfrentarla, quedarme en ella y no salir, o lo más práctico, me vale canción y me da igual lo que estamos viviendo. Pero hay un detalle muy importante para nosotros. Hay un detalle muy importante, ¿cómo le entramos a esta crisis? ¿Le vamos a entrar con una actitud positiva? ¿Quieren que le entremos con una actitud positiva o le entramos una actitud negativa? Si me dicen negativa, cierro mi Biblia y nos vamos. Ahora, si me dicen positiva, vamos a hacer un recorrido. ¿Dónde vamos a hacer ese recorrido? Y hoy sí, de Génesis a Apocalipsis, lo siento, Víctor. Pero es importante. Tenemos un manual de vida. Tenemos un manual de instrucciones. Y tenemos relato tras relato, tras relato, sobre todo del pueblo de Israel, en los que ellos mismos se metieron en unas crisis tremendas y Dios los sacó, como dice, en alas de águila, con poder. Y creo que si nosotros revisamos un poquito desde esa perspectiva, hoy vamos a salir confortados, con esperanza, con identidad y con dominio propio, que eso es lo que nos hace falta un poquito aquí, ya les voy a explicar, porque a todos nos hace falta, a todos nos hace falta un poquito de dominio propio, y les voy a explicar desde qué perspectiva bien interesante que Dios puso en mi corazón y creo que nos va a servir. ¿Le entramos? Bueno, hay un acontecimiento que se parece un poquito a lo que estamos viviendo, y saben ustedes, ya lo vivió el pueblo de Israel. Ya lo vivió el pueblo de Israel. Y vamos a revisar, y entonces allí vamos a empezar a hacer el análisis, la reflexión de todo lo que pasó. Y de ahí vamos a sacar los principios fundamentales que nos van a ayudar a caminar, no solo en esta crisis, porque no va a ser la última, le cuento, noticia de última hora, no va a ser la última. Y no va a ser la más complicada. Pero anímese. Porque yo camino en valle de sombra de muerte sin temor alguno. En estos momentos es cuando nosotros hoy cantábamos, sí que eres rey, sí que eres mi Dios, sí que eres, sí, todo bonito, aquí todo bonito. Pero cuando nos toca enfrentarnos a todos a una, se nos esfuman todos esos cánticos. Se nos esfuman, no sé por qué. Entonces, hoy vamos a hacer un repaso. Y la primera regla de oro, creo yo, en medio de esta crisis, ¿cuál va a ser, mis amados hermanos? Volver a las sendas antiguas, porque nos gusta caminar
y nos gusta avanzar. Y a veces, cuando nosotros caminamos y avanzamos, nos alejamos de los principios fundamentales. Entonces, uno de los principios fundamentales que tenemos que tener es revisar la palabra de Dios, porque eso nos recuerda la identidad que nosotros debemos de tener y nos da la esperanza, porque nosotros vamos hacia un lugar, pero se nos olvida en medio de las circunstancias y empezamos a actuar peor que los inconversos, de verdad. Empezamos a actuar como pollos sin cabeza, corriendo para todos lados. Y a veces los inconversos están en paz y nos dan una esperanza. Y uno dice, ¡ouch! ¿Cómo duele? Pero si eso ya lo sabía yo. Ok, bueno, entonces vamos rapidito porque sí, es en serio que vamos a dar una buena repasada a la Biblia, pero vamos a Samuel, primera de Samuel capítulo 8. Aquí hay un acontecimiento crucial que nos va a servir para un análisis muy importante y que nos va a dar mucha esperanza en este momento. Dice la Reina Valera, Israel pide rey. Y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos de jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿No se parece a algo de lo que estamos viviendo ahorita? Ok, a mí me parece que sí, pero bueno. Seguimos, verso 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Mire qué atrevido el pueblo de Israel. Ahora les explico por qué. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. Punto muy importante. Comunicación con Dios. Esa es la segunda regla de oro de esta prédica. Anótelas por ahí. Primero, volver a las sendas antiguas. Es sumamente importante. Y segunda regla de oro, no perdamos la comunicación con Dios en medio de situaciones complicadas y sobre todo para una crisis. Puede servir para la crisis nacional que estamos viviendo, pero puede ser que usted esté viviendo una crisis muy íntima, muy suya. No pierda la comunicación con Dios. Samuel, andando en el camino correcto, oró a Jehová. Y esto lo remarqué porque este es el versículo central, si usted lo quiere marcar, el 7 y el 8. Y dijo Jehová, miren la respuesta de Dios, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Miren qué tremendo lío en el que se estaba metiendo el pueblo de Israel. Verso siguiente. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Tremenda respuesta de Dios. Sigo leyendo porque es importante. Vamos a leer todo el capítulo y ahí vamos a irnos a otros lados para entender el contexto, porque el contexto nos va a ayudar a explicar todo esto. Ahora pues, oye su voz, más protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Imagínense, hago una pausa aquí. Bueno, mejor sigo leyendo, ya les voy a explicar cuál era la pausa que iba a hacer ahí. Y refirió todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Verso 10. Verso 11. Dijo, pues, así hará el rey, oigan esto, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y siguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Verso 13. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos.
Verso 16, tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros danos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Verso 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo, no, sino que habrá rey entre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones. Madre. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Siguiente verso, el 22, viene la respuesta de hoy de Dios. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, hecho está, idos cada uno a vuestra casa. Entonces, es un acontecimiento sumamente delicado, es un acontecimiento sumamente profundo, que merece un análisis y un contexto claro para que lo veamos. Voy a usar como verso central del mismo capítulo 8 el verso 7 y el 8. Los vuelvo a leer. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen contigo. Entonces, para entender todo este drama y esta crisis, porque realmente esta sí es una crisis, que si bien ellos en parte, y eso es prédica para otro día, lo de los hijos de Samuel, porque hay muchas preguntas ahí, es una prédica muy interesante, pero eso no es el centro hoy. Sí había un problema de gobierno ahí, sí había, está claro ahí. Había perversión, había transacciones y había corrupción. Pero el pueblo de Israel, en lugar de hacer lo que ha hecho antes, dice, no Señor, tú nos sirves para gobernar y ya no te queremos que nos gobiernes. Eso es lo que dicen ahí. Queremos ser como las otras naciones. Queremos ser como las otras naciones. ¿Cuál es el contexto de esto? Esto tenemos que ir hasta Génesis. Y hay una línea ahí que tenemos que tener mucho cuidado, que se muestra en el comportamiento humano. Y esa línea es la desobediencia a Dios, que causa problemas y causa crisis. Póngalo ahí como regla de oro, pero no para hacer, sino para prevenir. No debo de desobedecer a Dios. Y nos vamos hasta el paraíso. Habían instrucciones y la intención de Dios fue clara con Adán y Eva. Yo quiero estar con ustedes, yo quiero ser su rey, yo quiero hacer algo con ustedes, pero al final no se da. Hay una desobediencia. Y hay una imposición de la voluntad mía delante de la voluntad de Dios. Ojo con eso. En nuestra vida personal nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no caer en esa desobediencia, en no caer en ese darle rienda suelta a los deseos de la carne y mucho menos decirle a Dios, ya no sirves para nada en mi vida. Eso fue lo que le dice el pueblo de Israel aquí. Vamos a ir a buscar por otro lado y queremos ser como los otros. Ok, entonces vamos para atrás otra vez. ¿Qué es lo que hace Dios después de Génesis, los primeros capítulos? Génesis capítulo 12, ¿se recuerdan ustedes? Abraham y la promesa. ¿Cuál es la promesa? Ve y vas a ir a la tierra que yo te daré. Viene Isaac, viene Jacob y viene José. Ustedes hemos leído esa historia. Viene José, crece el pueblo de Israel en Gosén. Los faraones que estaban ya no se acuerdan de eso y los pone en un gran cautiverio. Eso lleva a un clamor grandísimo. Surge Moisés
y viene la liberación del pueblo de Israel. Y eso nos lleva a Éxodo capítulo 19. Este versículo que vamos a leer ahorita es crucial para entender esto. Bueno, la respuesta de Dios ya la vimos, oye su voz. Éxodo 19 es fundamental para entender esto. Miren lo que dice Éxodo 19:5. O sea, ya pasaron las 10 plagas, ya sale el pueblo de Israel con potencia, van para Sinaí, donde se convierte en Sión momentáneamente, la aparición de Dios les habla ahí. Y en el versículo 5 está el versículo clave que nos lleva a lo que estamos leyendo en Samuel. Porque escogí Samuel porque es el penúltimo, el último de los jueces previo a los reyes. Y hay un gap con los reyes ahí que entiendo yo, hasta Jesús. Y ahora ya les voy a ir explicando por qué hay un gap con los reyes. Pero Dios no suelta su pastoreo sobre su pueblo. Gracias a Dios no lo soltó. ¿Y saben por qué no lo soltó? Porque es un Dios de promesas. Dios antes de Éxodo 19 ya estaba hasta el coco con el pueblo de Israel. Ya le había dicho a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Les voy a poner un ángel. Vete con ellos. No quiero ver. Ya no quiero ver. Y Moisés, no, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué van a decir de ti, Señor? ¿Se recuerdan de eso? Y el Señor se conmueve y le promete a Moisés. Miren cómo es Dios. Es un Dios que todo lo que dice, todo lo cumple. Regla de oro nuevamente, anote por ahí. Dios todo lo que promete, todo lo cumple y no cambia. Y a consecuencia de esto es que allá en 1 Samuel 8, Dios no hace otra cosa. Bueno, regreso. Están ya fuera y dice, Éxodo 5, ahora pues, si escucharais mi voz en verdad y guardarais mi pacto, entonces seréis mi propiedad particular y mi tesoro entre y sobre todos los pueblos. Subrayé esto, porque esta es otra regla importante que tenemos que tener en mente. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Toda la tierra es mía. Esto es sumamente importante que nosotros nos lo grabemos en el corazón. ¿De quién es la tierra? ¿Solo Guate? ¿Solo los polos? Toda la tierra es del Señor, Él es el dueño. Él es el dueño de esto. Si yo me fuera a vivir a la casa de ustedes, ¿cómo me tendría que comportar en su casa? ¿De acuerdo? Bueno, bien, pero ¿cómo? De acuerdo a las reglas de su casa. ¿Le parece o no? ¿Me dejaría vivir así? Sí, ¿verdad? Pero que al mes empiezo yo, mire, no me gusta cómo me planchan la ropa, no me gusta cómo me dan la comida, deme una llave, yo quiero traer mujeres aquí, qué sé yo, que hacer todo lo que no se hace en su casa, ¿qué haría usted? Chao, bye. Panes, vete. ¿No le parece que nosotros a veces nos comportamos así en la propiedad de Dios? Él es el dueño de todo. Punto muy importante. Esa es una regla muy importante que no se nos olvide porque eso fortalece nuestra fe. Bueno, sigamos leyendo. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, una nación santa, consagrada, apartada para el culto de Dios. Estas son las palabras que le dirás a los israelitas. Entonces, miren lo que estaban rechazando. A esto se refiere Dios en 1 Samuel 8. El deseo de Dios que seas mi especial tesoro. El deseo de Dios de que seas mi pueblo. Ya no quiero más. A eso se refiere Dios. Entonces es interesante que nosotros veamos qué es lo que está pasando ahí y por dónde va la cosa. A partir de, pero esto no se queda aquí. En Éxodo 19 hay un acontecimiento, pueden leer ustedes, deberíamos de leer, pero no nos va a dar tiempo aquí. Éxodo 19 es crucial para algo muy importante.
Entonces se preparan y viene Éxodo 20, Dios se les aparece, llegan todos ante el monte y truena como voz de trompeta, dice el relato, y les da los 10 mandamientos. Esa es la ley en ese entonces. ¿Y qué pasa con el pueblo de Israel? ¿Se recuerdan de lo que pasa ahí? ¿Cómo? No, antes de eso. Eso fue lo peor de lo peor. Exactamente. ¿Sabes qué, Moisés? Esto está, iba a decir una cosa, pero mejor no. Esto está complicado. Eso está complicado. ¿Sabes qué? No queremos oír a Dios directamente. Que hable contigo y ahí nos cuentas. Hijo de la... Entonces se da cuenta que hay una línea, hay un patrón que involucra decisiones del pueblo de Dios que provocan las crisis. Son decisiones nuestras las que cambian todo. Si todo está servido, si todo está bueno, todo está, pero mi voluntad, mi corazón de coco, mi corazón duro. Ah, no. Sí, pero no. Sí, pero no. Ok, no me ponga esa carita triste que todo tiene solución aquí. Y Dios es bueno. Entonces empieza un proceso en el cual Dios, miren, y yo estoy seguro que es por la promesa que le hizo. Bueno, entonces Dios dice, está bien, y empieza a pastorear a su pueblo. Entonces empieza el proceso. Bueno, el becerro de oro fue un tremendo, pero eso fue una consecuencia, una decisión. Mire pues, yo le voy a decir algunas cosas aquí que si le hace sentido, estamos en paz, y si no, también estamos en paz. De acuerdo a lo que dice en la Biblia, mire, las fuerzas del mal, las potestades, yo sé que existen, pero antes de que entren en acción, antes de que la brujería tenga efecto sobre nosotros, creo que nosotros cometemos errores primero y abrimos puerta a todo eso. En todo lo que hemos leído ahí no aparece el diablo haciendo nada, ¿o sí aparece? Son decisiones. Ah, bueno, pues estaba en su corazón de los... Bueno, está bueno, pues ahí estaba en su corazón. No le echemos la culpa a nadie más, hombre. No le echemos la culpa a nadie más. Ese es el análisis que tenemos que hacer en estos momentos de crisis. No le echemos la culpa a nadie más. Sí, pero yo estaba orando, sí, pero yo estaba intercediendo, sí, pero hemos hecho esto, sí, pero hemos hecho el otro. Y espérese, ya vamos a hablar de eso. Entonces, regreso. Dios pastorea directamente a su pueblo a través de Moisés. Pero en Números capítulo 11 hay un acontecimiento tremendo. Moisés ya no los aguanta. Moisés se quiere quitar la vida. No él, sino le dice a Dios, mira, Señor, estos me están pidiendo esto y el otro. Mejor quítame la vida, no te quiero fallar. Ya no los aguantaba. Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, Moisés, relax, cálmate, no te rindas. Y en Números capítulo 11 hay un acontecimiento muy importante y es el inicio de los jueces tribales. Y entonces viene y levanta ¿a cuántos? ¿Se recuerdan? 70, 68 más 2. Ah, bueno, ¿y para qué está el juego de ajedrez? Vamos a empezar a jugar ajedrez. ¿Quiénes les gusta jugar ajedrez? ¿Quién quiere jugar conmigo ahorita? Entonces, le levanta 68 más 2. Digo 68 porque hace una convocatoria, llegan 68, a convocatoria de 70, Dios los escoge. Siempre Dios escoge. No deja eso, eso sí ya no lo dejó Dios y gracias a Dios. Señor, te bendecimos por eso. 70, pero solo llegan 68. Y hay algo sumamente importante. Anote por ahí. Principio y regla de oro. El mover del Espíritu Santo. Porque viene Dios y dice en Números capítulo 11, voy a poner del Espíritu que está sobre ti, lo voy a poner sobre ellos.
Y están los 68 convocados ahí, y 2 que se llegaron tarde, no consiguieron transporte, los 48 cantones habían bloqueado los caminos y se quedaron allá. Digo, las 48 cantones de ahí, de la tribu, no piense que son los de aquí. O, bueno, la gremial de camellos había bloqueado el camino y no llegaron. Pero reciben el Espíritu de Dios. Y un siervo se va a quejar con Josué, y Josué se va a quejar y les dice, no permitas eso. Y Moisés le dice un dicho extraordinario: ¿qué diera yo que todos ustedes estuvieran llenos del Espíritu Santo? Regla de oro siguiente: llenura del Espíritu Santo. Es importantísimo en estos tiempos fabulosos. Llenura del Espíritu Santo. Bueno, entonces viene, y a partir de ahí vienen los jueces tribales, y eran solventadores de problemas, pero Dios directamente a través de ellos pastoreaba a su pueblo. Eso nunca cambió. Luego viene Moisés, termina el ciclo de Moisés. Me imagino que con algunos o la mayoría de estos tribales, y aparece Josué, que es el siguiente. Eso lo podemos leer en el libro de Josué perfectamente, todo lo que le tocó hacer, entrar a la tierra prometida. Pero hay una característica muy importante en este pueblo de Israel. Era un pueblo nómada, y iba de un lado para otro. Su comercio o su actividad principal era el ganado. ¿Por qué creen que ustedes Dios los tenía como un pueblo nómada? Hay un hecho importante ahí. ¿Por qué los tenía como un pueblo nómada? ¿Saben por qué? Porque iban dando testimonio del Dios poderoso que los sacó de Egipto en alas de águila, les abrió el mar, y no contento con eso, les abre el Jordán y ellos siguen avanzando. Si usted lee los relatos, ahí dice, ahí viene el pueblo de Israel con ese Dios que hace dando testimonio. Paréntesis aquí. ¿Cuál es el testimonio que la iglesia tiene que dar? Sumamente importante, un testimonio del Dios poderoso, un testimonio bueno, y para Dios es importante el testimonio. Y otra cosa, una iglesia no debe quedarse estática, una iglesia debe moverse de acuerdo a lo que se mueve Dios, porque Dios les decía, vayan aquí, vayan allá, conquisten aquí, vayan allá, pero el propósito fundamental de eso es que dieran testimonio del Dios de poder, del Dios glorioso y del Dios grande. Bueno, de ahí viene la etapa de los jueces, y lo podemos leer en el libro de los jueces. Y en el libro de los jueces leemos patrones, que son importantes resaltar hoy para el propósito de la enseñanza de hoy. Patrones que tenemos que poner atención. Entre Josué y el primero de los jueces hay unos versículos que dicen esto: y viene el pueblo de Israel y se olvidó de Dios, y cayeron en idolatría, y hicieron todo lo malo delante de Dios. Otra vez, acciones y decisiones nuestras que provocan una crisis. Ok, pero Dios en su misericordia les levantaba jueces y hacía un alineamiento. Primero ponía su espíritu nuevamente sobre el protagonista juez, que iba a seguir ayudando a Dios a pastorear directamente a su pueblo. Ponía su espíritu sobre él, hacía un alineamiento con Dios. El que el Espíritu de Dios esté sobre esas personas y que el Espíritu de Dios esté activo en nosotros, ojo, es la señal fundamental de que estamos alineados con Dios, moviéndonos en el Espíritu. Porque eso es lo que tenemos que hacer, porque Cristo lo vino a modelar, lleno del Espíritu. De los 7 espíritus, Cristo es el único completo en todo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok, entonces levanta un juez, ustedes lo pueden leer ahí. Primero hace un alineamiento con el individuo.
después un alineamiento con la familia, después se alinea la nación y hay otro denominador común. Y vivieron 40 años en paz, y vivieron 80 años en paz, lea todos los jueces. Hay una secuencia, pero cuando se termina eso, y vuelve el pueblo de Israel y se olvida de tararara, y eso nos lleva a Samuel 8, que fue el último juez con este problema. Una constante del pueblo de Israel, porque, y es un dato bien interesante y es algo para analizar, previo al ministerio de Samuel estaba el ministerio de Elí, que estaba en un caos totalmente alejado de Dios, y Dios se provee de un juez con el milagro de Ana. Samuel podríamos decir que es un prototipo de Jesús, porque él nace para una restauración, como Jesús viene para una restauración total de las cosas. Pero si lo podemos ver así, o si cabe ahí, Samuel viene, ustedes conocen la historia de Elí y todo lo que sucede, y Josué, después de esto, viene el desprecio de Dios y surgen los reyes. Dentro de los reyes vamos a mencionar algunos y voy a hacer énfasis en Josías y vamos a llegar a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque es importante que nosotros veamos esta secuencia. Miremos los ciclos del pueblo de Israel con los jueces. Apostasía, dice los primeros capítulos del libro de los jueces, y de idolatría, el enojo de Dios, o sea, lo vemos aquí, no sé si se ve ahí. Ok, idolatría, y en medio de eso caían en desgracia, los conquistaban, les quitaban los lugares altos, les quitaban la comida, era un desastre, usted lo puede leer ahí. Pero había alguien que clamaba, punto, regla de oro. Anote la regla de oro. Va conmigo, ¿verdad? No debo de dejar de clamar a Dios. Eso es, en otras cosas, debo de mantener constante mi relación con Dios y mi conversación con Dios en dos vías. Es lo que yo le hablo, pero lo más importante, lo que Dios me dice y obedecer lo que Dios me dice. Entonces Dios se movía a misericordia, levantaba un juez y vivían en paz. Ese era el ciclo que tuvieron ahí durante Otoniel, Débora, Gedeón, Sansón y todos los que usted va a leer ahí, hasta Samuel, la misma historia, con Elí. Entonces, esto generaba ciclos de crisis, y ciclos de crisis que Dios resolvía con detalle. ¿Cómo venía la restauración? Era lo que yo les decía. Venía Dios, se movía a misericordia, levantaba a alguien, pero todos los relatos decían, y este alguien, Otoniel, todos los que les he mencionado, llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que aprender que en medio de una crisis, lo primero que tenemos que asegurar nosotros es estar llenos del Espíritu Santo. ¿Para nosotros es más fácil o es más difícil que a ellos? ¿Qué piensan ustedes? Es más fácil, está garantizado por Cristo, entonces no hay ningún problema, no tenemos que esperar un proceso de autorización de Dios para que Dios diga este sí y este no, como era en el Antiguo Testamento. Entonces nosotros la tenemos más fácil. Venía un arrepentimiento, ese era el siguiente paso, un arrepentimiento, volverse a Dios y servir solo a Dios. Esto en el tiempo de los jueces. Los reyes. Saúl, entonces vemos que se da ese acontecimiento terrible y Dios dice, está bien, pero yo lo voy a nombrar. Y en el capítulo 9 sigue este proceso y Dios nombra al primer rey, Saúl. ¿Estuvo de acuerdo el pueblo de Israel con Saúl? No. Leamos bien la historia. Lo voy a pasar rápido aquí, pero Giese de Benjamín.
cuando venía de profetizar, siguiéndolas, y ese también profetiza, mucha, y ese es el rey. Y Saúl viene y hace todo lo contrario a lo que Dios había ordenado. Aquí quiero mencionar algo muy importante. La actitud de Samuel, que tenemos que aprender, porque él era el sacerdote y el profeta de ese entonces. En el capítulo anterior, viene Samuel y se enoja cuando el pueblo de Israel hace lo que hace y dice lo que dice. Y Dios le dice, primera corrección, no es contigo, Samuel, es conmigo. Eso es muy importante, que nosotros veamos en nuestra actitud profética que debemos de tener. Tenemos que estar sujetos y sometidos a lo de Dios y no agarrar partido. Porque si nosotros ya nos enojamos con las circunstancias, estamos queriendo hacer más de lo que hace Dios y estamos queriendo mover las cosas sin querer queriendo a donde no se deben de ir. Y eso nos puede causar muchos problemas. Y 3 veces lo corrige Dios. Si seguimos el relato, escoge a Saúl. Son pocas veces las que Samuel está con Saúl, pero se encariña con él. Y entonces, siguiente corrección. Ya cuando Dios había desechado a Saúl le dice a Samuel, ay Samuel, le dice, estoy parafraseando, ya deja de llorar por Saúl. Yo ya escogí otro rey. ¿Qué nos enseña eso en el mover profético? Estoy diciendo en el mover profético genuino, puro como iglesia, no en el oficio. En nuestra relación con Dios, nosotros debemos estar con Dios y no debemos quedarnos en las circunstancias. Y la tercera corrección que hace con el rey David es que le dice, ya tengo uno, que es conforme a mi corazón. ¿Quién es, Señor? No te voy a decir, le dice nada. ¿Quién es, Señor? Ve y haz y anda. Y va a la casa del papá de David. Y sale el más grandote, así puro Brad Pitt, me imagino yo, canchón, de ojos azules. Y Samuel, mira, este es. Y Dios le dice, Nel, este no es. Y así pasan todos los modelitos. Y Samuel cae con todos los modelitos. ¿Y cuál es la enseñanza de Dios? Samuel, Dios no mira al exterior, Dios mira el interior. Entonces nosotros en este mover profético y esta iglesia que tiene este mover, genuinamente lo es, tenemos que estar con un corazón transparente delante de Dios, para que ese mover profético fluya de acuerdo a la condición de Dios y no se vaya por la misericordia humana que existe. Yo no digo que está mal, pero a veces nosotros estamos en una oradera y las personas están en una pecadera. Hijo de madre, si nosotros, ¿me entienden? Señor, ¿qué es lo que tú estás viendo? Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? Son comentarios, pero véanlo, son bíblicos. Ahí está, correcciones de Dios al mover profético de Samuel. El gran profeta de Dios, el que hizo una restauración. Correcciones. ¿Qué nos implica eso? Señor, corrígeme. Señor, enséñame. Señor, un corazón humilde nos va a llevar a esa conexión para ser efectivos en todo lo que tenemos que hacer, porque ese mover profético es vital y ese mover profético es esencial y Dios está buscando. Dios está buscando esos corazones para recibir una instrucción y hacerla. Y ver el poder de Dios ahí. Bueno, entonces les decía, David pasa una cantidad de reyes y se vuelve uno, bueno, ustedes lo pueden leer, uno mejor que otro. Y entonces llegamos hasta Josías. Josías también es prototipo de Jesús, que a los 8 años se encarga 4 años de volverse a Dios. Y es bien bonito lo que dice sobre él, porque él hace una restauración, hace un regresar otra vez a la regla de oro, volver a las sendas antiguas, volver al servicio de Dios, volver y eso trae bendición. Y esto nos lleva hasta Jesús. Esto nos lleva hasta Jesús. Bueno, ¿y Jesús qué tiene que ver en todo esto? Miren,
Es interesante y ahí es donde vamos a entrar a algo muy importante. Jesús viene para una restauración no solo del sacerdocio, sino que para el establecimiento del reino, donde Él va a reinar. Entonces, si nosotros tenemos claro esto, podemos ver que Dios no ha perdido el control de nada. Dios no ha perdido el control, nunca pierde el control de nada, a pesar de que usted mire las circunstancias así, de lo más complicado, Dios no ha perdido el control de nada. Dios no se ha olvidado de sus promesas. Dios tiene un plan y está caminando en ese plan. ¿Que hay circunstancias difíciles? Sí. ¿Quién compra los boletos para toda esa crisis? Nosotros. No se enoje conmigo. Estoy hablando nosotros en término general. No se enoje conmigo, por favor. Pero es tiempo de analizar, es tiempo de reflexionar. Y es tiempo de poner la mirada en Cristo. Bueno, si yo siempre la he tenido puesta. Ajá. Póngala más, pues. Pongámosla más. Yo me incluyo en eso, porque uno cae en los juegos y uno cae en meter la pata. Hay dos cosas importantes que tenemos que memorizarnos en estos tiempos. Se los voy a leer y está en Daniel 2, 20, 21. Respondió Daniel, bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos. Esto es después de que le ha dado una gran revelación. Porque suyas son la sabiduría y el poder. Voy a hacer una pausa aquí. Anote esto. La oración de hoy. Señor, dame sabiduría. Dame revelación. Eso vamos a ministrar hoy. Y dame poder. Noticia de última hora, Dios se lo quiere dar. Dios lo quiere dar. Oiga esto. Él cambia los tiempos y las estaciones. Quita reyes y pone reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Y Daniel es un poquito más duro. Daniel 4:35 dice, y todos los habitantes de la tierra son contados como nada. Y Él hace conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Y nadie puede detener su mano ni decirle, pero Señor, ¿qué haces? Nadie podemos decirle eso. ¿Por qué les traigo estos versos a colación? Porque esos nos van a fortalecer nuestra identidad a lo que vamos a hablar ahorita de Jesús y hacia dónde vamos. Jesús. ¿Qué habla la Biblia de Jesús? Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que es, el que era y el que ha de venir. Y el que gobernará por siempre. Entonces, mis amados hermanos, nosotros como iglesia, nosotros como hijos de Dios, bueno, pregunta importante. ¿Hay alguien aquí que no haya recibido a Cristo en su corazón? Por favor, levante la mano porque no puedo seguir sin hacer esta pregunta. ¿Todos? Sin pena. No los vamos a tuitear, no los vamos a mandar a los net centers, sino que es importante esta pregunta. ¿Alguien necesita reconciliarse con Cristo hoy? ¿De veritas, de veritas? A la que alegre. Yo sí necesitaría reconciliarme con Cristo todos los días, pero bueno, está bien. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque el que gobernará por siempre. Apocalipsis 20:10, ya terminé, qué alegre. Bueno, de leer toda la Biblia. Es muy importante, Apocalipsis 20 del 1 al 10, se los voy a leer. Entonces vi un ángel que descendía del cielo. Él sostenía la llave del abismo, el pozo sin fondo, y una gran cadena estaba en su mano. Y agarró y venció al dragón, la serpiente antigua de los tiempos primitivos, que es el diablo y Satanás, y lo ató de forma segura por 1000 años. Entonces lo arrojó al abismo, el pozo sin fondo, y lo cerró y selló sobre él, para que ya no extraviara y engañara y sedujera a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Mire, esta parte, hago una pausa. El diablo sí tiene una
intención de extraviar, de engañar, de seducir a las naciones. Pero aquí hay algo muy importante. Nosotros tenemos que decir sí o no a esa seducción. Grábese eso en la cabeza. Nosotros tenemos el poder, la autoridad para decirle a Satanás no. ¿Demostrado? Jesús lo demostró en el desierto. Arrodíllate, no. Adórame, no. Esto, las piedras en pan, no. El modelo que tenemos que seguir para vencer a Satanás es el modelo de Cristo. Y nosotros tenemos que decir no. Con esto no estoy desechando los poderes, potestades de las tinieblas, que sí los hay, y todas las cosas que tenemos que usar en guerra espiritual, no estoy desechando eso, pero hay una esencia fundamental y básica. Yo tengo la decisión. Bueno, se cumplieron los 1000 años después de esto, de ser liberado por un corto tiempo. Entonces vi tronos, y sentados en ellos estaban aquellos a quienes se les había confiado autoridad para actuar como jueces y dictar sentencia. También vi las almas de los que habían sido muertos con hachas decapitados por dar testimonio de Jesús y por predicar y testificar. O sea que predicar y testificar no es así nomás, pero gloria a Dios por eso. De la palabra de Dios, y que se habían negado a rendir homenaje a la bestia o a su estatua, y no habían aceptado su marca ni permitido que se les estampara en la frente o en las manos. Y vivieron de nuevo y reinaron con Cristo el Mesías 1000 años. Hago una pausa aquí y les digo, como hijos de Dios, como haber recibido a Cristo en nuestro corazón, el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por Él. Eso es vital que nosotros lo tengamos grabado en nuestra identidad, en nuestro corazón. Porque nosotros no estamos sí estamos físicamente en un ámbito temporal, pero espiritualmente somos invitados a ser el especial tesoro de Dios. Ese pueblo que rechazó a Dios nos abre espacio a nosotros para ser injertados, dice Pablo, para ser puestos y para ser el especial tesoro. Pablo y Apocalipsis hablan de esto, comprados a precio de sangre. ¿Para qué? Para ser reyes y sacerdotes. Pero eso implica que nosotros constantemente y especialmente en estos momentos, analicemos cómo está mi corazón, cómo está mi voluntad. ¿Soy capaz de decirle que sí y amén a todo lo que Dios me diga o no? No me conteste. Es un análisis que tengo. ¿Por qué? ¿Qué tal si mañana fuera el milenio? ¿Qué tal si mañana fuera esto que acabo de leer? ¿Están los tronos ahí? ¿Qué dice ese versículo? Y ahí se sentaron los que fueron dignos de. Chispas, no es así nomás. No es porque sea del partido amarillo, verde, rosado, o tal vez yo quería el arcoíris. Y jaque, dijo Dios, ninguno de los que querías. Ahora te pongo esta situación, ¿qué vas a hacer? Pero regresemos a lo que somos, de dónde venimos, a lo que vamos. Nosotros venimos, según el Salmo 139, con un propósito específico. Todos venimos con un propósito específico. Pero si nosotros, en medio de todo, somos seducidos, engañados, nos vamos a extraviar y nos vamos a perder. Pero aún así, si anduviéramos distraídos o extraviados, ¿qué dice la palabra del buen pastor? Deja las 99 y va por aquella única, se la pone al lomo y va de regreso, porque por aquella vine, no por las que estaban aquí. Entonces, si nosotros extrapolamos todo esto que dice la palabra de Dios a nuestros días de hoy, tenemos que tener la confianza
y la certeza de que no es lo temporal lo que nos va a afectar, sino que es lo eterno hacia donde nosotros vamos. Y en medio de todo esto, nosotros debemos de ponernos en la posición correcta para estar donde debemos de estar, y hemos escrito todas las reglas de oro de lo cual no debemos de hacer para no perder el privilegio. ¿A quién le gustaría estar sentado en esos tronos? Digno, dice ahí, digno es. Pero imagínese usted sentado ahí haciendo antejuicios. Pues lo hablo por cosas terrenales, o haciendo, ¿cómo se dice? Haciendo amparos, o haciendo su trinquete, o haciendo su propio partido. No, el partido de Jesús no, mucha, ahora es el partido de Eric. ¿Sabe quién empezó así? Sí hubo uno. ¿Se recuerda de quién es? Luzbel. Ah, no, dijo. Era el único que entraba donde estaban las 3 piedras refulgentes. Traía las alabanzas. Ah, no, dijo. Yo me quiero sentar ahí. ¿Dónde paró? En el abismo, lo acabamos de leer. ¿Dónde paró? Ah, bueno, sí, después de los 1000 años, sí. Pero en este instante, ¿dónde lo tienen atrapado? Y ¿saben una cosa? Esto ya sucedió en los ojos de Dios. Cristo es vencedor. Cristo es el último sacerdote porque viene a implantar el sacerdocio genuino. ¿Cuál es el sacerdocio genuino? Dice Hebreos, lo hemos estudiado los martes con Conchita hasta el cansancio. Melquisedec. Melquisedec. Él es el Rey de Reyes, el único digno de adoración, digno de alabanza, y el que nos está invitando nuevamente. Esta invitación no es vieja, esta invitación no es nueva, es una reiteración de una invitación. Quiero que seas mi especial tesoro. Quiero que estés sentado aquí conmigo, quiero compartir contigo desde Adán, desde el pueblo de Israel, de Abraham, Isaac, Jacob, José y hasta Jesús, hasta nosotros. Entonces, esta es la que más me gusta. ¿Qué debemos hacer? Noquear a la crisis. Noquear a la crisis y salir adelante. Pero, para ir concluyendo con esta parte, tenemos que, eso lo vamos a predicar otro día, pero tenemos que reflexionar un poquito sobre nuestra identidad en Cristo. Consolidémosla, porque son tiempos de apostasía nuevamente. Y no estamos vacunados contra eso. La única vacuna, mis amados, constante lectura de esto, constante remembranza de esto, y lo más importante, constante meditación, y aún lo más importante, decirle al Espíritu Santo, dame la revelación de esto. Esto es porque la apostasía está y viene más fuerte. Eso es sumamente importante. Ver cómo está mi relación con Dios y cómo la dejo, cómo dejo que Dios, cómo me comunico y cómo escucho lo que Dios me dice, y no solo escuchar. ¿Tengo la capacidad de obedecer? Mire, David tenía conflicto con eso. Por eso hay un salmo que dice, alma, cállate. ¿Qué dice Pablo? Estoy atrapado en este tacuche que me hace pensar en... Es normal, pero nosotros tenemos la decisión de ser vencedores en Cristo Jesús. Entonces, si de Dios es la tierra, Él es dueño de todo. Si Dios no ha dejado de pastorear a su pueblo, aún el pueblo lo ha rechazado. Y en su misericordia nos ha puesto a Jesús para que nosotros vayamos a gobernar con Él. Esa solidez nos tiene que ayudar en estos tiempos de crisis. Acordarnos de las promesas de Dios. Deuteronomio 33, lo prediqué yo aquí.
y fortalecernos en eso. Dios escucha mi oración, Dios me guía, Dios me hace prosperar en todo y lo mejor de todo, Dios pelea las batallas por mí. Y lo mejor de todo, que Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Y nos está, en temas de gobierno, nos está invitando a llegar a un lugar privilegiado con Él. Esa es la esperanza que nosotros tenemos que tener. Ah, sí, pastor, pero ¿y mientras llega el 20 de agosto? ¿Qué hacemos? Y viene la pregunta: ¿por quién voy a votar? ¿Quiere que les diga por quién? ¿Sí o no? Ah, no sean así, hombre. Todos quieren saber, hombre. Noticia de última hora, la pregunta está mal planteada. Esa no es la pregunta que Dios espera de nosotros. ¿Sabe cuál es la pregunta que Dios está esperando? Señor, dicho todo esto que hemos expuesto, las reglas de oro que hemos planteado, el recorrido en la Biblia, espero no haberlos aburrido, pero es importante que nosotros no nos olvidemos de las sendas antiguas. Si Él es el dueño de la tierra, Él quita y pone reyes, Él muda los tiempos y Él está haciendo lo que se le venga en gana. ¿Y quién le va a preguntar por qué? ¿Cuál es la pregunta correcta? No por quién voy a votar. Esa no es la pregunta correcta. Después de todo esto, la pregunta correcta es: Señor, ¿en qué puedo ser útil en medio de toda esta crisis? ¿Cómo puedo servir yo, lleno del Espíritu Santo, en tus planes y propósitos? Esa es la pregunta correcta. Y tenemos 28 días para, por si acaso, decía Job. Por favor, no me haga cara de enojado porque no lo estoy juzgando ni le estoy diciendo que usted es un pecador, pero por si acaso, pongámonos a cuentas con Dios. Por si acaso, arrepintámonos de, ¿cómo decía Job? Tengo cosas por ahí en mi corazoncito que ni a mi mente han subido y ni siquiera las he proferido con la boca, pero te pido perdón por eso. Pongámonos a cuentas. Pidámosle al Señor que nos llene del Espíritu Santo y seamos útiles en estos tiempos de crisis. Porque siendo útiles vamos a dar el testimonio que Dios quiere hacer. Entonces la pregunta no es por A o por B, o por el verde, o por el amarillo, o por el que usted quiera. Señor, ¿cómo sirvo yo en tus planes y propósitos? Entonces usted se está subiendo sobre las circunstancias, está viendo a Dios y Dios le va a dar la revelación. Daniel, cuando hizo esa oración que leímos de Daniel 4 y sobre todo Daniel 2, estaban en jaque. ¿Por qué jaque? Porque el rey había dado un edicto que dijo: si no me revelan esto, panes para todos, los voy a matar a todos. Viene Daniel, recuérdese, viene Daniel, va con sus amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, y le dice: mucha, oremos. Ya los iban a ir a traer para quitarle la cabeza cuando Dios, por eso hace esa oración tan linda. Leímos un pedacito, pero esa oración es lindísima, agradeciéndole a Dios por la revelación, porque él tenía un corazón de servicio a Dios, porque él nunca se apartó de Dios, porque el Espíritu de Dios estuvo con él y él fue útil en los siguientes reinados, y podríamos decir en tiempos modernos en los siguientes gobiernos, siguiendo las instrucciones que Dios le decía, nada más que eso. Sí, lo pusieron en una posición de altura, sí, lo pusieron en una posición de gobierno, ese fue un plus, pero él estaba ahí para dar la voz de Dios a tiempo y en su momento, y la daba a los reyes, aunque no se las preguntaran. ¿Se recuerda cuando estaba el rey echándose las micheladas con la copa? Bueno, era vino en ese entonces, ahora lo que usted quiera, un zacapa pues, o lo que sea. Echándosela con los elementos santos. Ni siquiera preguntó, salió una manita, me no sé qué. Hasta aquí llegó tu reino, panes. Y mandaron a traer a Daniel que nos interprete. Ahí nos van a mandar a llamar. Si nosotros estamos llenos del Espíritu, si nosotros estamos alineados con Dios, no se sorprenda si un día Dios viene y le dice: mira,
Mira, Laurita, haceme un favor. Yo sé que estás muy ocupada haciendo un excelente trabajo, ordenándole la vida a la gente porque comen demasiado. Ya les dije que no coman, pero tú me estás ayudando en eso. Tengo un mensaje para ti, pero no es para ti. Llévalo. Llévalo. ¿Para quién es, Señor? Para la primera magistratura, para este juez, para quien sea. Llévaselo. Entonces Laurita, muy obediente, como ya la conozco, muy bien, señor, tarara, tarara, agarra sus piecitos, se va, agarra su carrito. Mire, señor ministro, mire, señor primer mandato, mire, señor diputado, lo que sea. Esto dice el señor. Tarara, 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 tarara. Chao, bye. Ay, miren, Laurita, qué bendición que usted no quiere un trabajo aquí. No, espérese, yo tengo mi trabajo. No se mezclen ese engaño. A menos que Dios se lo diga, pues yo no digo que todo eso es malo, ni digo que es malo estar ahí. Es más, que diera yo, dijera Moisés, porque todos estuviéramos llenos del Espíritu Santo, lo dice Moisés. Un pueblo que ya no aguantaba, lo tenía duro de servicio, hasta aquí mejor mátame, Señor, llévame, Señor, ya no los aguanto. Así dijo Moisés, léalo, Números capítulo 11. Y eso es lo que Dios va a empezar a hacer si nosotros estamos alineados. Y su esperanza es, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Hacia dónde vamos? No dónde estamos ahorita. Entonces la pregunta correcta es, Señor, ¿en qué te puedo servir en estos momentos difíciles? Para ser testigo, pero más que testigo, para ser de testimonio de tu poder. ¿Les hace sentido esto? Señor, ¿qué hacemos? ¿Y quién podrá ayudarnos? No va a ser el Chapulín Colorado, de verdad que no. No va a ser, se recuerda eso, ¿verdad? Ustedes son todavía de mi generación del Chapulín Colorado. Ahora será Dragon Ball Z, o qué sé yo no miro eso, pero no va a ser nada de eso, hombre. Cristo, el que fue, el que es y el que será y el que ha de venir. Entonces, si nosotros entramos en paz en estos 20 días y si les hace sentido esto que acabo de predicar, quisiera que nos pusiéramos de pie para que oremos. Mire, esto no solo es para esta crisis tremenda que estamos viviendo, sino que es para cualquier tipo de crisis que usted, de enfermedad, una crisis de salud, una crisis financiera, una crisis de lo que sea. Y cambiemos nuestros reclamos, cambiemos nuestras... Mire, yo sé que uno se enoja. ¿A quién no le ha pasado? Mire, yo caí en un juego en estas elecciones y me puse a hacer cálculos y yo tenía mi forma de pensar. Me cuento esto, abro mi corazón y voy a la urna. Voy a hacer esto, dijeron. Antes de hacer lo que iba a hacer, solo yo nada más, cuidado. Cuidado. Perdóname, Señor. Se me fue la onda. Cuidado. Entonces, Señor, ¿cuál es la onda? Esto es lo que tienes que hacer. Casi me muero ahí en el cubículo. En el cubículo, casi me muero. Muy valentón, muy ingeniero, muy calculador, muy profeta. Haciendo de las mías. Cuidado. Solo eso oí. Cuidado. Se los comparto con la transparencia del corazón. Aquellos saben porque bromeamos mucho, hasta discutimos sobre esos temas y yo, no. Hasta bravos creo que estaban conmigo. Creo que ya me perdonaron, ¿verdad? Ya dice que... Pero aún aunque anduve extraviado en ese tema, Dios extendió su mano de misericordia y me dice, cuidado, Eric, con lo que vas a hacer. Solo eso me dijo. No me dijo, haz, ve, tira, pon. Marca una cruz, haz una carita o lo que quiera. Cuidado. Duele. Ouch.
Y salí mansito de las mesas electorales, así, mire. ¿Qué te pasó? Dice mi esposa. Nada, le dije. ¿Cómo que nada? Ahí te cuento, le digo. Entonces, mis amados, no perdamos que el hígado, que nuestra mente y sobre todo el corazón, que es engañoso, no nos juegue la partida. Dios no ha perdido el control de nada. De nada. Dios tiene sus planes. Y dice, jaque, ¿qué vas a hacer? Pero no mate, hay salida. Esa jugada que hice ahí si no tiene solución, pero Dios no es así con nosotros. Es de las jugadas básicas, maten 3. No me acuerdo cómo se llama, ¿te acuerdas cómo se llama, Víctor? Ah, mate al pastor. Sí, por cierto, pero nada que ver con jaque del pastor, sí. Sí. No, porque no nos tienen jaque mate. Sí, lo Dios guarde. A menos que quieras como Moisés, Señor, ya no los aguanto. Entonces, mis amados, entremos en paz. Que la fe crezca, pero sobre todo fortalezcamos nuestra identidad y vamos por las sendas antiguas. Si recibimos, por eso hice la pregunta, es que no era por fregar, hombre. Si recibimos a Cristo en nuestro corazón es porque nosotros estamos aceptando el nuevo pacto. Más que decir recibimos a nuestro corazón, porque ese es el propósito. El nuevo pacto es que la palabra de Dios esté sembrada en mi corazón y esté sembrada en mi mente. Eso es sumamente importantísimo. Jeremías habló de eso y Jesús habló de eso durante la Santa Cena. Esa es regla de oro también. Si la palabra de Dios está sembrada en mi corazón y en mi mente, yo me voy a comportar conforme al corazón de Dios, que eso es lo que Él ama. Y voy a ser muy útil en estos tiempos. Entonces, ¿y a dónde voy? Es que no hace sentido. Si yo no soy obediente aquí en la tierra, en esos temas a Dios, menos voy a ser obediente allá cuando Él gobierne el reino. Entonces tenemos que tener cuidado con todo eso. Porque los planes de Dios están arriba de nosotros, los caminos de Dios son muy superiores. Pero Él nos puede dar la revelación, la sabiduría y el entendimiento para caminar en ellos. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar, eso es lo que tenemos que hacer, dar de testimonio, y esto es lo que tenemos que hacer en tiempos difíciles. Eso es. Y una reflexión para la iglesia fuerte, una reflexión para la iglesia en general fuerte, ojalá que la hagamos, y si no, con este remanente es suficiente. Está la invitación ahí de Dios para todos, cada quien sabe lo que está haciendo. Pero no tengo que ver la paja en el ojo ajeno, porque de repente tengo una gran viga yo que no me deja ver nada, ¿verdad? Entonces mejor el camino. Entonces, aparte de la crisis, que sí es una crisis, la que estamos viviendo, esto funciona para cualquier cosa que usted esté viviendo. Tiene una crisis financiera, tiene una crisis sentimental, tiene una crisis de existencia, una crisis de salud. Esto le puede servir. Ir a las sendas antiguas. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios bueno. Y Dios está invitando para que seamos su especial tesoro. Mire esa invitación, no la rechacemos, hombre. Y no contento con eso, dio a su Hijo unigénito para que todos los clavos que nosotros hemos hecho los podamos ir a poner a la cruz, a sus pies. ¿Qué corresponde ahora? Un alineamiento individual. Llenura del Espíritu Santo. Los que tenemos familia, procuremos alinear y presentar, mire, presentar a nuestros hijos delante de Dios. No decirles qué hacer, solo presentarlos.
Vamos a hablar de eso, pero en los hijos de Samuel y en los de Elías hubo un temita ahí relacionado con estos. Y tal vez se hicieron cosas que no les tocaba o que no querían hacer, pero bueno, eso lo vamos a predicar otro día. Parte 2, los dejo picados. Y vamos a hablar de la identidad en profundo más y sobre todo del dominio propio. Entonces, alineados con Dios, y a lo individual, arrepentimiento a lo individual. No, pero si yo soy un santo, sí sea más santo. Hágame caso. Yo creía que era un santo. Y en la urna, cuidado. Y paz, Dios. Estás perdonado, me dijo. Estás perdonado, hijo. ¿Cómo era? Hoy no es tiempo, hijo. Ahora es el tiempo. Alineados. Nuestra familia. Nuestra iglesia. Alineada. Y sobre todo llena del Espíritu Santo, para que sea esa llenura del Espíritu Santo en nosotros, en nuestra iglesia. Estoy hablando aquí, hoy sí estoy hablando aquí. Llenura del Espíritu Santo, para que seamos de impacto, con poder, en medio de lo que Dios quiere. Ya no le preguntemos a Dios en son de reclamo, en son de berrinche, en son de lo que usted quiera, sino con humildad. ¿En qué? ¿Para qué soy bueno, Señor? ¿Y en qué te puedo servir? Eso le fortalece algo muy importante que Dios, miren, le voy a decir algo. Dios nos puso aquí en este tiempo, en este país, en este lugar, en este año, en medio de todo este problema, porque vio en nosotros algo que le iba a ser útil. Saquémoslo. Tenemos un tesoro que Dios ya puso en nuestro corazón y vamos a ser útiles. Y Él espera. Y Él está así, haciéndonos porras. Vamos pues, hombre. Si yo te diseñé así, diseño único, escribí sobre ti cosas únicas. Ahora es el tiempo, dice el Señor, y está ahí echándonos porras del Espíritu Santo y Cristo ahí. Vámonos, vámonos pues. No te dejes engañar. Vamos, vamos. Tal vez se los digo así, tan simple como es, pero Dios es simple. Y tómeselo en serio, tomémonoslo en serio, somos útiles. Y muchos hemos vivido el testimonio de que Dios nos llama, una intervención y cambia el mundo, cambian naciones. Eso es lo que Dios quiere hacer. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos, siguiendo ese modelo. Arrepentidos delante de ti, Señor. Arrepentidos, arrepentidos de verdad. Por si acaso, arrepentidos. Con la esperanza que tú oyes nuestras oraciones, Señor. Y que nosotros podamos encontrar el camino correcto en ti. Hoy, por si acaso, quiero reconciliarme con Cristo. Quiero reconciliarme con Cristo. A fin de decir que con esa reconciliación no solo lo recibo en mi corazón, sino que todo lo que implica ser comprado a precio de sangre para ser rey y sacerdote, caminar en su voluntad y seguir su modelo para ser de bendición y estar atento a su voz. Quiero entrar en paz contigo. Señor, lléname de tu Espíritu Santo y la porción del Espíritu que está determinada para estos tiempos, la porción preciosa que está determinada para estos tiempos. En el nombre de Cristo Jesús, lléname, lléname. Señor, aquí estoy para que ser útil para todo lo que tú quieras que yo haga. Señor, creo en ti, de verdad creo en ti. Y sé que con una persona puedes hacer grandes cosas. Señor, dame la revelación y la sabiduría de los tiempos y déjame ver más allá. Y trae paz a todas las preguntas y ansiedades que traigo en este tema. Trae revelación y respuesta a las preguntas que traigo de cualquier tema que pueda
yo traer. Y estoy dispuesto, Señor, a seguir el camino, porque ya sé a dónde voy. Voy a reinar contigo, voy a vivir contigo en la eternidad, adorándote, siguiéndote y sirviéndote, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús.